Buenos días, mis amados hermanos, nuevamente buenos días. ¿Cómo están? Bien, bendecidos hermanos. Qué bueno. Hace un momento que estábamos entonando este último canto, me acordé de mi infancia, hermanos, porque entonábamos ese canto. Entonces, siempre llegan gratos recuerdos y a veces la memoria falla, pero hay ocasiones que hay cosas muy grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Hermanos, vamos a seguir estudiando la carta a los Efesios, capítulo 6. Les invito a que lo abran, por favor. Efesios capítulo 6. ¿Sí se escucha bien, hermanos? Sí, sí. Ok. Efesios capítulo 6. Vamos a estar meditando, hermanos, en el versículo 11. Y quiero que lo leamos todos a una sola voz, fuerte y claro, mis hermanos. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las... Amén. Oremos, hermanos. Padre, una vez más estamos delante de ti, mi Dios, pidiéndote dirección, pidiéndote sabiduría, Padre. Aun cuando ya me permitiste desarrollar este tema, yo pido dirección, Padre, y que el Espíritu Santo me dirija y que Dios entendamos lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje, que lo comprendamos, Señor, lo meditemos y lo pongamos en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, aún los que están viendo la transmisión, mi Dios, que el mensaje llegue a su corazón, Padre, y que recordemos qué importancia, qué importante, Dios, es tener tu armadura, Padre. Guíanos, Dios, en todo momento, quita toda distracción, Padre, y que podamos concentrarnos en tu palabra, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, el título de esta meditación dice, la importancia de vestirse con la armadura de Dios. ¿Saben, hermanos, lo que nos compartía nuestro hermano Mario hace 8 días de la ciencia y la tecnología? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos decía él? Que ya están hackeando tu voz, tu imagen. Yo creo que, pastor, sí vamos a hacer eso porque los nervios son muy fuertes, ¿no? Entonces, ya que solita hable la imagen por uno mismo, ¿no, hermanos? Bien, hermanos, vamos a meditar en este pasaje donde el apóstol Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios, hermanos, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y les voy a pasar unas imágenes. La primera, por favor. ¿Qué personaje es, hermanos? Un bombero. Ok. La siguiente, por favor. Un guerrero o un soldado, ¿sí? Mis amados hermanos, cada uno de estos personajes tiene una labor específica, ¿sí? Ellos tienen, pues en cierta manera, desarrollar una actividad. Y mis amados hermanos, tanto el bombero como el soldado no pueden resistir, hermanos, un ataque o un embate de su adversario o su enemigo si no usan el uniforme adecuadamente. ¿Sí, hermanos? Si cualquiera de ellos dos se pusiese el uniforme a medias, pues queda más vulnerable. Hace algunos años en el trabajo, hermanos, tuvimos que salir a una contingencia y me puse el traje de bombero, excepto el casco, porque ya no alcancé. Así nos fuimos, llegamos a aquel lugar y una persona pidió apoyo. Entonces, ahí voy yo. Y cuando llego con él me dice: ¿y tu casco? Le digo: es que no tengo. Y me dijo: regrésate. Por seguridad, hermano, me regresó. Entonces, hermanos, si yo no llevo el equipo completo, estoy más vulnerable, tengo un riesgo, hermanos, a sufrir una lesión o quizá hasta la muerte. Y estos personajes pues saben de antemano que tienen que ponerse esa vestidura cada uno de ellos. Ahora, hermanos, aquí
Efesios nos dice, ponte la armadura de Dios. ¿Pero qué es una armadura, hermanos? Una armadura es una vestidura dedicada a proteger diversas partes del cuerpo de los ataques de un oponente. Y lo podemos ver ahí, les invito a que pongan su mirada en los versículos 14 al 17, no vamos a hablar de ello porque les toca compartir a otros hermanos, pero para que tengamos idea, hermanos, para qué sirve esa armadura. Ahí en Efesios 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aun cuando ya vimos estos personajes, hermanos, ya sabemos que para qué sirve esa armadura. Y mi amado hermano, sabes que Satanás nos engaña. Lo veíamos hace rato con nuestro hermano Mario, todavía viendo el Apocalipsis, cómo vienen cosas venideras y aún cómo Satanás va a seguir engañando y lo ha hecho desde el principio, hermanos. Pero Satanás nos quiere engañar, hermanos. Ese bombero no puede ir a la guerra con ese equipo, ni el soldado puede ir a sofocar un incendio con su armadura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Satanás nos dice, ponte la armadura, cualquiera te queda, y no es cierto, hermanos. Satanás nos engaña. En esta semana fui a comprarme ropa y siempre nos preguntan qué talla somos, ¿no? Y yo le dije, pues soy esta talla. Y oh, sorpresa, no, súbele una más porque no cerró el botón. Entonces, imagínense, hermanos, que suena la chicharra y el bombero se pone un equipo más grande de lo que es él, pues no, o más chico, ¿sí? Se imaginan los pies ahí todos entumidos. Pero el diablo, hermano, usa el engaño para decir, sí, ponte la armadura. Cualquiera es buena, y no es así, hermanos. La armadura de Dios, hermanos, tú y yo la debemos de traer todos los días, siempre, hermanos. Desde que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento debemos portar esa armadura, porque Dios ya nos la dio. Y mi amado hermano, ¿se acuerdan cuando la pandemia, cuando empezó y qué dijeron? Pónganse el cubrebocas. Y yo creo que a la mayoría nos costó trabajo ponerlo, usarlo, ¿cierto o no? O las mascarillas, había unos que traían mascarillas con filtros, parece que iban a pintar paredes, pero nos costaba trabajo, hermanos. Tal parece que nos cuesta trabajo, hermanos, portar la armadura de Dios. Como hijos suyos, como creyentes, nos cuesta trabajo usar esa armadura. Hace un momento le decía a Martín, yo muchas veces llegando a casa, obviamente me cambio de ropa, porque no aguanto todo el tiempo andar así, hermanos, ¿sí? Ando en short, en chanclas, pero, hermanos, la armadura de Dios debemos de portarla siempre. El soldado, hermanos, cuando está al frente de la guerra, él siempre está presto, siempre está, hermanos, con su equipo. Hoy en día, pues, están armados hasta los dientes. ¿Sí han visto imágenes de los soldados, hermanos? Llevan un montón de cosas en su cuerpo que yo digo, no sé si se están cambiando de casa o están yendo a la guerra. Pero, hermanos, algo que me llamó la atención el día 16 de septiembre en el desfile militar, que algunos soldados y algunos del colegio militar llevaban su tambor y llevaban su trompeta, pero algunos llevaban a un lado su rifle o su fusil. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de estar preparados siempre, siempre. Una ocasión, hermanos, nuestro pastor nos dijo que cuándo debemos de ir a la cruz, cuándo debemos de ir al Señor Jesús, hermanos. Y tiene que ser todos los días, hermano, desde que te levantas hasta que te acuestes. Ir con el Señor Jesús, presentarnos delante de nuestro Dios y pedir dirección, pedir sabiduría. Ahora, mi hermano, fíjate bien, la armadura de Dios, ¿qué nos da?
y les voy a dar 5 puntos para que tú tengas en cuenta, hermano, qué garantía tenemos al llevar la armadura de Dios. Número 1, la armadura de Dios, hermanos, nos da protección. Segunda a los tesalonicenses, ahí está apareciendo en pantalla, hermanos, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Hermano, la armadura de Dios nos da protección. También, hermano, número 2, la armadura de Dios nos da seguridad. Ahí viene, hermanos, Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hermano, cuando éramos niños y nos pasaba algo, ¿a los brazos de quién íbamos? A los de mamá, ¿verdad? Pues en este caso iremos a los brazos de nuestro Padre Celestial. La armadura, hermanos, nos da seguridad, y ahí en el Salmo 16:1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Número 3, hermanos, la armadura de Dios me da paz. La paz que el Señor nos da. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿realmente hacemos nuestros estos versículos? Y si fuera tu caso en decir, pues a veces sí, a veces no, pues tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero si nosotros le ponemos limitantes, hermanos, no hará efecto en nuestras vidas. Juan 14:27, este versículo es un clásico, ustedes se lo saben de memoria, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahorita vamos a hablar un poquito del miedo. Número 4, hermanos, la armadura de Dios me da fortaleza. Decía el pastor una ocasión, ¿verdad? Que si uno va al gimnasio y no hace ejercicio, pues no habrá efecto, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos ejercitamos, hermanos, en la palabra de Dios, no podemos entender cada uno de estos puntos que les estoy compartiendo. Dice, me da fortaleza. El Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermano. ¿Quién de los que estamos aquí no ha pasado por una tribulación? Yo creo que todos, hermano. Pero debemos confiar en nuestro Señor. Joel 3:10, hermano, me gusta este versículo, y cuando tú te sientas en una situación adversa, fíjate bien que dice Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil. ¿Cómo, hermanos? Eso, hermanos, se oye bien, parece que estamos ahorita ya pasando lista ahí en el ejército. Número 5, hermanos, la armadura de Dios me da victoria. Victoria, hermano. Juan 16:33, ya lo habíamos leído, pero lo repito en este punto, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me da victoria, hermanos. Primera a los Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:4, hermanos, ahí está apareciendo en pantalla, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, la batalla ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Seguir su ejemplo.
día a día, hermanos. Recordar estos puntos que me da paz, me da fortaleza, me da refugio, me da victoria, hermanos. Somos victoriosos en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo en este pasaje, regresando ahí a Efesios 6:11, no dice, ponte la armadura de Dios y a la carga mis valientes. Él dice, ponte la armadura de Dios para que resistas, para que estés firme, hermano. ¿Sí? Entonces, vamos a entender, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Fíjense, hermanos, algunos creyentes usamos la armadura de Dios a la inversa. ¿Cómo está esto? ¿Alguien se ha puesto alguna vez una prenda al revés? Los calcetines al revés, ¿no? O la etiqueta que queda de este lado. Pues tal parece, hermanos, que como creyentes usamos la armadura de Dios a la inversa, ¿sí? Ahí en Jeremías 17, vamos a leer los del 21 al 23 para tener un poco de referencia, pero me enfoco en el versículo 23, mis amados hermanos. Dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Aquí quiero llamar su atención, hermanos, en este versículo. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Hermanos, Dios me habla y no lo quiero escuchar. Y cuando dice que endurecieron su cerviz, hermano, son esta parte de aquí, del cuello, las cervicales. Hay personas que no tienen flexibilidad en su cuello, hermanos. Y ellos en este pasaje dice que endurecieron su cuello para no escuchar a Dios. Dios me habla, hermano, muchas veces, de muchas formas y maneras, pero no lo quiero escuchar. Jeremías 25:4 dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Hermano, ¿cómo te sientes tú cuando tú das una orden a uno de tus hijos y no te hace caso? Ese es mi hijo, esa es mi hija, ¿no? No, hermano, hay una reacción. Imagínate cómo se pone nuestro Dios cuando no le oímos. Inciso B, hermanos, usar la armadura de Dios a la inversa. Dios me da una orden y no la obedezco, es lo que les comentaba. El Salmo 78:10 dice de la siguiente manera, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar ¿en dónde? En su ley. Daniel 9:10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Hay personas cuando hacen su testamento ponen ciertas condiciones, ¿no? Yo no sé si tú lo has pensado hacer, pero hermanos, Dios da una ordenanza y no la quiero acatar, no la quiero recibir. Y hace rato que nos pasaba un video Mario de la O, cómo se está llevando la tecnología, creo que es el país de China, hermanos. Una persona, hay un proyecto que se está llevando a cabo y esa persona si cumple esos requisitos le bonifican puntos y si no los acata, pues le restan puntos. Entonces, hermano, yo debo de entender que Dios me ordena y yo tengo que obedecer, hermano. Tengo que obedecer por amor, como lo había mencionado la vez pasada. Inciso C, hermanos. Dios me da un consejo, pero no lo tomo. Mi papá nos decía, nos daba un ejemplo, ¿no? Nos decía, te regalo una naranja. Y la otra persona decía, no, no la quiero. Bueno, pero es que te la estoy regalando, no te la estoy vendiendo. Sí, pero es que no la quiero. Y a veces así somos, hermanos, con Dios. Dios me da un consejo y no lo quiero tomar.
Fíjate bien, hermanos. Primera a los Tesalonicenses 4, 7 y 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, a veces no aceptamos o no queremos llevar a cabo la voz de nuestro Dios. Me da un consejo, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos ido con hermanos de la iglesia o algún familiar o a un amigo? ¿Sí? Un amigo que tú puedas decirle, sabes que estoy en esta situación, ¿qué puedo hacer? Y él te da palabras. Y después de ello, tú dices, gracias, ¿sí o no? Decimos gracias. ¿Por qué? Porque ya me orientaste, ya me dijiste. Pero fíjate, hermanos, ¿qué dice el salmista ahí en Salmos 16, 7? ¿Quieren leerlo, por favor, hermanos, fuerte para que se oiga en la transmisión? Dice, bendeciré a Jehová. Hermano, el salmista agradece a Dios que lo ha aconsejado más de una ocasión, o lo aconsejó, ¿verdad? En su momento, más de una ocasión. Hermanos, cuando tú te acercas a alguien y te da un consejo, es precisamente para que tú salgas avante, para que tú avances, para que tú camines. Y obviamente, hermano, a veces hay malos consejos, pero precisamente tú debes de discernir cuál es el bueno y cuál es el malo. Pero tratándose de nuestro Dios, Él nos da consejos a través de su palabra. Mis amados hermanos, ¿quiénes, con toda confianza, quiénes no conocen la historia de Jonás? Alce su mano y que no le dé pena. Bájenla, gracias por ser honestos. Yo les invito a leer el libro de Jonás, hermanos, para que sepamos de qué se trata. Y vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Jonás, por favor. En los que alzaron su mano, si quieren, terminando el culto, se pueden esperar con el pastor y con gusto les explicará esta historia de Jonás. Jonás capítulo 1, hermanos. No lo vamos a leer todo, solamente voy a tocar unos versículos, pero dice esta historia, hermanos, la historia de Jonás, que Dios le dio una orden a Jonás y le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive, a esa ciudad que está en pecado, y diles que se arrepientan. De lo contrario, vendrá juicio sobre ellos. Y tal parece que no está diciendo Jonás, está diciendo Gabriel, ve y ve a Nínive. Y vamos a ver, hermanos, el versículo 1 para que ustedes vean cómo Jonás se levantó inmediatamente, obedeció a Dios. Versículo 3 dice, y Jonás se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ese era Jonás, hermano. ¿Alguna vez te has querido esconder o huir de la presencia de Dios, hermano? Desde el momento que no ponemos oído a su palabra, desde ahí ya estamos huyendo o tratando de huir de la presencia de Dios, hermano. Y vamos a ver versículo 9. Versículo 9. Dice, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Todavía resultó mentiroso Jonás, hermano, porque dice, soy hebreo. Bueno, hasta ahí estamos bien. Y temo a Jehová. Si de veras, hermanos, somos temerosos de Dios, entonces tenemos que, pues, procurar andar al 100% en los caminos de Dios. Pero ahí Jonás dijo, y temo a Jehová, porque los de la nave le dijeron, bueno, ¿quién eres tú? Y por eso él dice estas palabras. Pero ahí Jonás todavía se dio la libertad de mentir, hermano. La libertad de mentir. Versículo 12, hermanos. Dice, él les respondió, tomadme y echadme en el mar,
y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando Jonás se subió a la nave y partían, dice la historia, hermanos, que vino una gran tempestad, tanto que la nave se podría hundir. Y Jonás les dijo, bueno, pues si yo soy el motivo, soy el problema, pues échenme en el mar y se acaba el asunto. Pero Dios le dijo, ¿y tu nieve de qué la quieres? Hermano, Jonás pensó, pues échenme en el mar para que ya a ustedes ya no les acontezca algo peor. Yo me caigo en el mar, me ahogo y se acaba el asunto. Pero vean, hermanos, cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene un trabajo específico para cada uno de nosotros, hermanos. Y vamos a ver el versículo 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo no sé, hermanos, si fue una ballena o en aquellos tiempos había especies más grandes. El asunto es que se tragó a Jonás. Y me llama la atención, hermano, como dice aquí, que estuvo 3 días y 3 noches. Ahora, hermanos, aquí hubo promoción, porque los hoteles de la costera te dicen 3 días y 2 noches. Aquí fueron 3 días y 3 noches, hermano. Y quiero, hermano, poner tus pensamientos ahorita en el lugar de Jonás. Trasládate a esta historia, hermano, y ponte ya dentro del gran pez. Imagínate, hermano, 3 días, 3 noches, todo incluido. Y fíjate, hermano, ¿cómo estaría Jonás ahí, a oscuras? Quizá en los intestinos del animal, algo como pegajoso, algo viscoso. Gracias, algo viscoso, hermanos. El olor, hermano, ¿tú lo aguantarías? Ponte en el lugar de Jonás, hermana. Eso es lo que quiero que te pongas ahorita ahí, hermanos. Y vamos al capítulo 2, versículo 10, hermanos, ahí de Jonás. Jonás 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Por eso les digo, hermanos, Dios tiene el control de las cosas. Y a Jonás dice que el pez lo vomitó en tierra, no lo vomitó en medio del mar, porque entonces volvemos a ese punto, se hubiera ahogado Jonás. Pero Dios le dijo, no, vas a tierra para que cumplas la ordenanza que yo te di. Y yo no sé, hermanos, si cuando el pez vomitó a Jonás, él se levantó inmediatamente, fue a cumplir esa ordenanza o ese mandato, o dijo, bueno, me voy, me cambio, me baño y voy. Yo no sé, hermanos, no lo cuenta, pero el asunto es que Dios le dijo, cumple. Y fue Jonás y habló a Nínive. Pero si ustedes leen más adelante, hermanos, Jonás no entendió la lección, porque todavía se enoja con Dios y Dios le dice, ¿estás enojado? Hasta la muerte. Imagínense, hermanos, el coraje de Jonás en ese momento. Ahora, hermanos, yo te digo una cosa, si tú estuvieras en este momento en el lugar de Jonás, yo te digo 2 cosas, mi amado hermano. Número 1, o Dios te está disciplinando, Dios me está disciplinando, hermano, o Dios te está forjando. No hay de otra. O te está te está disciplinando o te está forjando, hermanos. Vemos la historia de Job. Él decía que un varón temeroso de Dios, y aún así el diablo metió su cuchara, pero Dios siguió forjando a Job. Me acuerdo, hermanos, ahí en Apocalipsis 3, 15 y 16, cuando dice la palabra, la escritura, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, ¿qué dice, hermanos? ¿Te voy a qué? Te voy a vomitar. Le damos náuseas a Dios, hermanos, si estamos a la mitad, porque dice, si eres caliente, entonces es porque andas en mis caminos, andas recto delante de mí. Si eres frío, hermano, yo te digo una cosa, hay una ventaja, que Dios te hace regresar a sus caminos, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Entonces, hermano, si tú te encuentras
a la mitad en este momento, pues ponte a cuentas con Dios, hermano, para que avances espiritualmente. Regresamos ahí al pasaje de Efesios, hermanos, por favor. Y dice la siguiente palabra: estad firmes. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, cuando Dios nos dice estad firmes, no quiere decir que estemos estáticos o inertes, que no tengamos movimiento, hermanos. No, esta columna está firme, sosteniendo o soportando la demás estructura. Y el apóstol Pablo nos dice que estemos firmes, hermanos. ¿Pero qué es estar firmes, hermanos? Bueno, nuevamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que estemos, hermanos, ejercitados, que estemos en constante movimiento. Mi hermano, los ríos son de agua fresca porque están en constante movimiento. No así una agua que está estancada, que se pudre o se echa a perder. ¿Sí, hermano? Entonces, Dios dice que estemos firmes, pero en constante movimiento. Ustedes vieron y pues ya sabido, ¿verdad, hermanos? Lo que sucedió en Acapulco. El huracán, categoría 5, hubo una devastación. Pero ¿saben, hermanos, qué permaneció firme? La estructura de los edificios. Y vendrán tempestades, hermanos, en nuestras vidas. Vendrá y nos zarandeará el diablo, hermanos. Pero dice el apóstol, estad firmes. Estad firmes. Y fíjate, hermano, que dice primero a los Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. ¿Y qué es ser constante, hermano? ¿Qué es estar constante, hermanos? Pues uno tras otro, un paso, 2 pasos, 3 pasos, siempre, hermanos, siempre estar avanzando y no estar estáticos. Y dice el pasaje de Efesios, en su parte final, dice, estad firmes contra las acechanzas del diablo, hermano, contra las artimañas del diablo, el engañador, el mentiroso. Y fíjate, hermano, cómo dice ahí en la primera carta de Pedro, primera de Pedro 5:8. Léanlo, por favor, hermanos, igual fuerte para que se oiga en la transmisión. Dice, sed sobrios. Hermanos, el diablo no descansa. El diablo no tiene vacaciones, no hay días festivos, no hay puentes. No hay noche, no hay día para él. Él está en constante movimiento, hermanos. Y dice aquí, en esta primera carta de Pedro, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente a ver a quién devora. Hermanos, yo he visto algunos documentales y cuando los leones salen a cazar, se ponen en diferentes lugares estratégicos. Y ellos, hermano, ya pusieron su mirada en un objetivo. Y cuando ellos lanzan el ataque, pues la manada provoca una estampida, un caos, pero ellos ya se fijaron en uno, hermanos. Y he visto que las leonas van en una dirección y les pasan más animales de la manada y ellos van sobre uno. Así es el diablo, hermano. El diablo nos está acechando. El diablo se está fijando en ti y en mí, hermanos, para lanzar su ataque. Y una de sus herramientas que el diablo usa, hermano, es el miedo. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos pasado por miedo? Yo creo que todos, hermano. Todos hemos pasado por el miedo. Y déjame decirte una definición del miedo. El miedo es un mecanismo de defensa que se activa ante la percepción de un peligro que pueda ser real o no.
A veces nos imaginamos muchas cosas, ¿no? Que no son ciertas, pero sigue viendo películas de, ¿cómo se dice? De espanto, ¿no? El diablo, hermano, aprovecha la ocasión. Y he sabido, hermanos, de hermanos creyentes que salen a la calle y se espantan con su propia sombra, hermano. Se espantan con su propia sombra. Imagínate cómo está la situación. ¿Sí, hermano? Pero si tú eres de esos, hermanos, déjame decirte que Satanás lo sabe y nos infunde más miedo. Pero, hermano, vayamos a la Biblia ahí en el Salmo 23, por favor. Abran su Biblia. El Salmo 23, 4, hermanos. ¿Ya lo tenemos? La palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, o sobre todo las hermanas, cuando fuimos a Huamantla, al Congreso de Mujeres, un día estábamos desayunando y una cocinera, pastor, ¿verdad? Fue una cocinera, se le cayó una de las charolas de esas de acero inoxidable, estaba vacía. El asunto, hermanos, es que se oyó un ruido que todos nos espantamos, pero pude ver que una de las hermanas, hermanos, estuvo a punto de salir corriendo. ¿Por qué, hermano? Pues porque es una reacción, ¿sí? Entonces, como les decía yo en la definición, a veces son cosas reales o imaginarias, pero el diablo aprovecha esto. ¿Saben, hermanos, cómo es el diablo? Como un jugador de béisbol. El pitcher lanza una bola de tal manera que el bateador no la pueda conectar. Pero a lo contrario, el bateador espera una buena pelota para poderla impactar y mandar un home run. ¿Cierto o no? Y tal parece, hermanos, que en ocasiones le ponemos esa pelota al diablo. Ahí está. Y por eso él se aprovecha, hermano, de la ocasión. Satanás, mis hermanos, quiere que actuemos a su manera y no a la voluntad de Dios. Muchas veces él nos agarra como un títere y nos empieza a mover los hilos, hermano, porque nos dejamos. Y ya hemos visto pasajes como resistir los ataques de Satanás. El diablo, hermanos, nos provoca a través de algo o a través de alguien. Hermanos, cuando tú caes en una provocación, a veces caes molesto si alguien está duro y dale, duro y dale. Pues el diablo, hermanos, nos está provocando. Acuérdense cuando Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto, ¿verdad? Pero el Señor Jesús sabiamente respondía, escrito está. Y hermanos, nosotros digámosle al diablo, escrito está. El diablo, hermanos, nos ataca cuando estamos débiles o desanimados. Débiles, hermanos, espiritualmente. Anímicos espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos queremos comprometer con nuestro Dios. Lo que le decía hace un momento, yo no quiero escuchar su voz, yo no quiero recibir una orden, no la quiero acatar, no la quiero llevar a cabo. Hermano, si tú no lo llevas en tu trabajo, pues te van a decir gracias con permiso. Así de fácil, hermano, si no cumples. Pero Dios es bueno y es amoroso, hermanos, que precisamente nos está enseñando, en este caso ahorita a través de este versículo, ponte la armadura de Dios. Hermanos, ¿se acuerdan del hermano Eduardo que vino a dar la conferencia de la depresión? ¿Sí se acuerdan? Hermanos, nuestro cuerpo diario sufre cambios. Diario, hermanos, diario. En nuestro diario vivir sufre cambios nuestro cuerpo, hermanos, desde que nacemos hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Y, hermanos, todos estos cambios el diablo los aprovecha. ¿Por qué me desanimé?
Ya decía el hermano esa vez, pues porque no me saludaron, o alguna razón, alguna situación, hermanos, que yo digo, ahora ya no voy, ahora ya no quiero, no, no y no. Y el diablo lo aprovecha, hermanos. Es como aquellas personas que están con su tabla, ¿no? Ahí en el mar. Ahí viene la ola y las aprovecha. Y así es el diablo, hermanos. Él dice, Gabriel ahorita anda desanimado, pues ahí voy. Gabriel se enojó, pues ahí voy. Y así, hermanos, así él. Por eso tienes que entender, hermano, que no se te olvide que tenemos puesta la armadura de Dios. Los embates de Satanás, hermano, tienen un propósito. Número 1, alejarnos de Dios. Es lo que él quiere, eso le fascina, alejarnos de Dios. Y precisamente es, ya no leo, ya no oro, ya no participo, ya no coopero en el sentido de, a ver, necesitan manos, ahí voy. ¿Sí? Necesitan para la campaña, ahí voy. Número 2, hermano, el propósito de Satanás es desviar, valga la redundancia, el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene ese propósito ya para cada uno de nosotros, hermanos, pero muchas veces nosotros lo alargamos, lo posponemos mañana, así como Faraón cuando le dijo a Moisés, ¿cuándo quieres que ore por ti para que te quite esta plaga? Y él dijo, mañana. Imagínate, hermano, tú aguantarte un dolor de muelas, un dolor de vesícula, de riñón, y que digas, ¿cuándo vamos al doctor? Y tú digas, mañana, ¿no? Número 3, hermano, ese propósito de Satanás es dividir. Lo que quiere Satanás, hermanos, es dividir. Y no precisamente como iglesia o como congregación, sino como individuo, hermanos. Ya lo veíamos hace rato, ¿eres frío o eres caliente? Y al diablo le fascina dividir. Esa es otra de sus herramientas que él usa, hermano. Vamos al libro de Primera de Samuel, mis hermanos, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Todos conocemos la historia de David y Goliat, ¿cierto o no, hermanos? Este es un clásico en la Biblia, es un clásico, todos lo sabemos al derecho y al revés. Cuenta, hermanos, en este pasaje que David fue con sus hermanos a llevarles alimento, porque así se lo indicó su papá. Y dice la historia, hermanos, que llegando David a donde estaban sus hermanos, donde estaba la guerra, él pudo percibir y entendió y comprendió cuando le explicaron que salía un grandulón, casi de 3 metros más o menos, salía y espantaba o emitía miedo al ejército de Israel, ¿cierto? Entonces, David dice, bueno, ¿y quién es este que está desafiando al ejército del Señor? Entonces David, hermanos, cuenta la historia que él dijo, yo voy a salir y voy a pelear. Y le pusieron la armadura, hermanos, tal vez unos 30, 40 kilos la armadura. Y dice ahí la historia, hermanos, que David no pudo andar porque no tenía práctica en cuanto a eso. Entonces, hermanos, dice David, bueno, no puedo llevar la armadura, pero entonces ahí sí agarró la onda David. Dice que agarró su onda y 5 piedras de río. ¿Sí? Dice, hermanos, que salió a enfrentarse con Goliat. Pero déjame decirte una cosa, hermano, que la armadura de David en ese momento no fue su armadura, ni la onda, ni las piedras. Su armadura de David, hermano, fueron las palabras que él dijo, porque él sabía en quién confiaba. Vamos a leer, por favor, primero de Samuel 17:45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, llevemos a cabo estas palabras. Satanás, tú vienes con todas tus artimañas, pero ¿sabes?
yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta, hermano? La importancia de usar la armadura de Dios. Concluyo con esto, hermanos. Satanás nos ataca de diferentes frentes. Ya les daba el ejemplo de los leones, hermanos, cuando están a la caza. Satanás, hermano, te está observando, te está estudiando para ver en qué momento eres débil o, fíjate bien, hermano, o para ver en qué momento te confías. Ah, es que no pasa nada, ¿no? Y cuando pasa, pasa. Puede ser, hermanos, que el diablo siga usando sus artimañas a través de las mentiras. Sabemos que él es el padre de mentira. A través de las emociones, hermanos, a través de la sexualidad, de la ciencia, de la psicología, cuando ésta se está malinterpretando, de la inseguridad, hermano, de la depresión o el desánimo. Satanás está observando, hermanos, cada uno de ellos. Y quiero pedirles, hermano, y con esto termino, Santiago capítulo 4, versículo 7, por favor, hermanos. Quiero que lo leamos fuerte, hermanos, fuerte y claro. ¿Lo tenemos? Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Mi hermano, cuando tú sientas los embates de Satanás, cuando tú sientas los ataques de él, tú tienes que hacer dos cosas, hermano, para salir victorioso en el nombre de Jesús. Número uno, dice la Escritura, someteos pues a Dios. Eso es andar en su palabra, andar en sus caminos, hermano. Sigue, sigue y sigue, hermano. Para que estemos, perdón. Que andemos, hermanos, en la voluntad de nuestro Dios. Y número dos, dice ahí, resistir. Lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje es, resiste, aguanta, soporta, hermanos. Y cuantas veces lleguen los embates, hermano, cuantas veces o las mismas veces que tú tienes que soportar. Y, hermano, recuerda, tenemos la armadura, tenemos la victoria ganada en el nombre de Jesús. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque el apóstol Pablo nos instruye en este pasaje cómo usar esa armadura que tú has puesto en nuestra vida, cómo ponerla, Dios, a cada instante, y podríamos decir que literalmente esa armadura sea encarnada, Señor, pero sobre todo llevarla en nuestra mente para saber que el diablo nos provoca, el diablo nos incita, la carne quiere lo suyo, el pecado, pero tú nos dices, Señor, que nos apartemos del mal. En este día, Dios, que cada uno de mis hermanos entienda y comprenda que has puesto este gran tesoro, que es esa armadura, y la palabra lo dice, es tuya, Señor. Viene de parte de ti, que la sepamos usar adecuadamente, Dios, cuando sintamos que el diablo quiere alejarnos de ti, quiere debilitarnos, Señor. Bendice esta tu iglesia, Padre Santo. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.